Ciudadanía 11. Fundamentalismos y crímenes de odio. Hoy llegamos a la cuarta sesión de este tema, en el cual nos aproximamos a la valoración personal de actitudes y pensamientos. E iniciaremos el tema siguiente. Para poder hacer una valoración de manera adecuada, tenemos que tener presente el proceso que venimos desarrollando. Ustedes conocen ya el método trascendental de Lonergan, que se estudió precisamente cuando hablamos de los temas en filosofía, los temas y los métodos filosóficos, los métodos científicos. Este es un tema que surge desde el pensamiento teológico del siglo XX y que sirve para cualquier tipo de ciencia, de conocimiento, cuya característica principal podríamos decir que es que a medida que vamos conociendo el exterior, en nuestro lenguaje de filosofía, el objeto, pues nos vamos conociendo a nosotros mismos, también en el lenguaje de filosofía, el sujeto. Y estas asignaturas como ciudadanía, religión, ética, pues lo que buscan es que el sujeto se conozca. Por eso el mismo lenguaje que utiliza el libro y el tipo de actividades como la propia de hoy. Entonces recordemos el proceso que hemos venido realizando. En estos fundamentalismos y crímenes de odio hemos hecho los saberes previos y exploración que entendíamos por fundamentalismo, por crimen, por odio, y con esa sola frase cómo podíamos reunir todos esos elementos. Luego hubo tres ideas que podrían desarrollar esta idea principal: la radicalización de las ideas. ¿Cómo se vuelve una idea radical? Porque radical es tener raíz. Y luego los crímenes de odio e intolerancia. Yo marcaba primero la intolerancia y luego el crimen de odio. Y finalmente la prevención de estos crímenes de odio, y añadía yo la prevención de crímenes de intolerancia. Entonces, aunque haya fundamentalismos, aunque haya radicalización de ideas, podemos prevenir los crímenes que esto pudiera causar. En la segunda sesión de estructuración y práctica, pues abordamos precisamente ciertos prejuicios de la radicalización de ideas, porque el asunto no es tener ideas claras y definidas, sino que su expresión y su defensa sea de manera violenta contra los derechos y libertades de los demás, e incluso contra su integridad personal o su vida. Estas actividades son precisamente, como les decía, con el método trascendental de Lonergan, dirigidas directamente al estudiante. Las actividades propuestas por el libro: Comprende tú, que es una comprensión de lectura un poco guiada y orientada a tener presentes ciertos elementos de esa lectura que podrían pasarse desapercibidos para nosotros y que nos sirven para construir o reconstruir el conocimiento propuesto a través de estas actividades. La otra es Opina tú. Es muy frecuente encontrar opiniones que no tienen nada que ver con lo que se está hablando en una conversación, por ejemplo, o son opiniones que no tienen ningún sustento en alguna argumentación o en algunos hechos. Por eso aquí la opinión siempre está después de la comprensión, porque la opinión tiene que estar fundada, y en este caso en la comprensión adecuada y correcta del contexto que nos presenta.
La tercera acción es relaciona. Aquí, desde el punto de vista del método de Lonergan, estamos nosotros aportando ya al conocimiento, estamos en diálogo con la propuesta, en este caso del libro. Una relación normalmente me presentan dos elementos y yo con mis criterios es que establezco la relación, aunque en el libro aparezca como una raya o una letrica. La letra y eso están expresando que yo encontré una relación que no está escrita allí, de tal manera que hay un conocimiento que se está aportando para la construcción de este otro tipo de conocimiento. Y la actividad aplica, pues nos está sacando de los contextos propios de esas lecturas que hemos comprendido y sobre las que hemos opinado y establecido relaciones, aunque algunas de las actividades de relación ya nos están sacando fuera de estos contextos particulares. Aplica es aquello que hemos construido como conocimiento, hemos construido, que allá tú has aportado a otro contexto. Y eso nos abre paso precisamente a la tercera sesión, que es la transferencia. La transferencia es cambiar el contexto y poder aplicar los conocimientos. Esta transferencia está orientada en el libro por las dos secciones que se llaman En la red y Esto dice. En la red nos presentaron precisamente una situación de crímenes de odio en Colombia que teníamos que consultar en una página web y dar nuestra opinión fundamentada sobre eso. Y luego en la sección Esto dice nos dieron una opinión sobre el fundamentalismo y la violencia, y me atrevería a decir contra el fundamentalismo y la violencia. Y la actividad es de cierta manera, con las preguntas que nos hacen, una reflexión personal frente a esto. Y igualmente llegamos a la conceptualización, que en este tipo de asignaturas no se trata de tener conceptos claros, técnicos, sobre los temas, sino tener claridad nocional, nociones claras sobre estos elementos. Y los conceptos fueron radicalismo, fundamentalismo y extremismo. ¿Cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias? Y cómo hay que diferenciar también lo que ya he mencionado, y en esa ocasión mencioné el tener ideas claras, pensamiento, y diferenciarlo de acciones, que esas son las que pueden estar violando los derechos de los demás. Luego la ideología y violencia, y aquí nuevamente lo que no me gusta es la inclinación a que las palabras sean negativas. La ideología por sí misma no es violenta, pero sí puede haberse dado casos de ideologías que se convierten en violencia. Luego los tres elementos de intolerancia, discriminación y xenofobia. Y podríamos hablar entonces de tres manifestaciones que van rompiendo la comunidad, y que si nos descuidamos con ellas podríamos terminar precisamente en crímenes de odio, pero no significa necesariamente que estas actitudes por sí mismas sean crímenes de odio. Pueden ser el germen de violencias y de crímenes, pero no significan necesariamente actitudes negativas, porque así como yo selecciono mis amistades, eso es una discriminación, tú sí y el otro no. La xenofobia pues nos viene muy al caso por las situaciones recientes que hemos vivido en relación particularmente con los venezolanos en nuestras ciudades, que vale la pena revisar nuestras actitudes y nuestros pensamientos frente a esto, porque cuando se inició el fenómeno teníamos una actitud
y cuando se agravó el fenómeno teníamos otra. Y más ahora en situación de pandemia y de cuarentena. Entonces tengamos presentes estos tres elementos. Luego, el diálogo y el poder de los argumentos. Los argumentos están en las ideas claras, y no hay que confundir las ideas claras con radicalismo, fundamentalismo y extremismo, porque lo valioso está en que esas ideas claras tengan argumentos y se puedan al menos escuchar para comprenderlos, aunque no se compartan, a través del diálogo. Entonces la argumentación es la que le da fundamento al respeto del diálogo y a evitar precisamente los crímenes de odio, permiten conocer al otro. Y tenemos como mediación, como referencia e incluso como meta los derechos humanos. Los derechos humanos, les recuerdo, fueron promulgados por Naciones Unidas en 1948, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Y a veces pensamos que son horrores solo del holocausto de los judíos por parte de los nazis, cuando también fue un horror el enfrentamiento mismo de soldados en los frentes de guerra, los bombardeos a las ciudades, lo que hoy llamamos el bombardeo a civiles, y también lo fue, no hay que olvidarlo, el horror de las 2 bombas atómicas sobre Japón, de tal manera que el horror estuvo en todos los bandos. Los derechos humanos son los que deben ayudarnos a moderar el radicalismo, el fundamentalismo, el extremismo, la ideología, la violencia, la intolerancia, la discriminación, la xenofobia. Están puestos allí, digamos, de manera objetiva en medio de los sujetos. Hoy llegamos entonces a la valoración. También en nuestro libro encontramos la sección Mi compromiso con 2 actividades. Evalúate tú y asume un compromiso a partir de ahora. Es decir, te paras frente al espejo y frente a todo lo que has opinado, dicho, expresado sobre el tema, ahora te lo aplicas a ti. Aquí es donde se ve más claro el proceso del método trascendental de Lonergan. Has aprendido algo y tienes que conocerte a ti mismo. Y finalmente en el cuaderno entonces tenemos las 3 preguntas de la autoevaluación. Con la luz amarilla, haz una pausa y reflexiona cómo evalúas tus actitudes frente a los fundamentalismos, y podríamos hablar de estos otros elementos que hemos mencionado, tus actitudes, no tus pensamientos. Luego con la luz verde, independientemente de cuál haya sido el resultado de tus evaluaciones, la del libro y la de la pregunta anterior, para mejorar, ¿qué debes hacer? Este es un deber activo, lo que debes hacer. Que lo mínimo que debes hacer, si tu evaluación ha sido perfecta, es mantener tus actitudes positivas frente a estos fundamentalismos. Y la última luz, que es la roja, que es un alto en el camino, es también para reflexionar con el propósito de mejorar. ¿Qué debes evitar? Esto también es un deber ciudadano y político. Y no olvidemos precisamente que estos elementos que forman mi carácter, mi personalidad a través de actitudes, pensamientos y decisiones, como es este a partir de ahora, y este formular el que debo hacer y el que debo evitar, van a conformar nuestro proyecto de vida. Es más importante formular estos valores ciudadanos que formular cómo voy a ganarme la vida económicamente. Con esto terminamos este tema de fundamentalismos y crímenes de odio y vamos avanzando entonces al siguiente tema.
Memoria histórica y reconciliación. ¿Cómo cambia de uno a otro? Y sin embargo estamos en el mismo ámbito socioafectivo. Memoria histórica y reconciliación. Hoy nos presentan los saberes previos y la exploración. Recordemos que esto lo encontramos en el índice de nuestro libro. ¿Qué será la memoria y qué será la memoria histórica o la memoria de la historia? Y cómo esta memoria histórica puede ayudar o dificultar la reconciliación. ¿Qué elementos irán a favor de la reconciliación? Y en la exploración, pues nos presentan un título sugestivo primero, un subtema, los pilares para construir la paz. Un pilar es una columna, algo que sostiene, algo de referencia. Entonces, ¿cuáles serán las referencias para construir la paz? Que de alguna manera podríamos decir tiene que ver con la reconciliación, y de qué manera lo podríamos relacionar con la memoria histórica. La segunda frase que aparece allí en el índice es la memoria histórica. Entonces, ¿cómo valorarla? ¿Cómo reconstruirla? ¿Cómo aprovecharnos de ella para sobre ella construir la reconciliación y no dar pasos atrás a fundamentalismos y crímenes de odio, por mencionar los temas anteriores? Luego está la justicia y la reparación, precisamente para esa reconciliación. Yo creo que la justicia se logra a través también de la memoria histórica, y esa memoria histórica nos ayuda a construir una reparación entre los diferentes actores del conflicto. Y como ciudadanos, tener presente que ese conflicto armado tuvo unos conflictos de otro tipo, conflictos de intereses podríamos llamar, que fueron la causa del conflicto armado. No la causa necesaria para un conflicto armado, pero sí causas que quienes entraron en armas tenían como elementos que esta memoria histórica nos ayuda a tener presentes como realidades sociales, económicas, políticas, culturales. En justicia, pues estamos hablando hoy en día también de las justicias transicionales, y lo hablo en plural porque en los últimos 20 años hemos formulado 2 proyectos de justicias transicionales. Y finalmente la meta que nos presentan, la reconciliación, de tal manera que podamos ya con estas 4 ideas ver cómo estamos pensando, cuáles son nuestras actitudes, y desde allí confrontarnos con lo que nos van a presentar más adelante. Cuando hayas respondido en el libro tu evaluación, tu compromiso, y en el cuaderno la autoevaluación con tus actitudes, tu deber hacer y tu deber evitar, y hayas escrito al menos las ideas básicas sobre estos saberes previos y exploración, puedes pasar a la plataforma y enviar tu prueba. Hago una pausa para invitarles, un paréntesis para invitarles a que consulten precisamente en este proceso de reconciliación, en este marco, para que consulten qué son los consejos juveniles municipales. Consejos juveniles municipales. Para este año están previstas, programadas, por lo menos no se han cancelado hasta el momento que yo tenga noticia, las primeras elecciones
a los consejos juveniles municipales. Y atención al siguiente dato: pueden ser elegidos mayores de 16 años y serán electores los mayores de 16 años y hasta cierta edad, tal vez los 25, no recuerdo el dato, por favor me lo confirman. Es una invitación precisamente para esta reconciliación y esta, en cierta forma, reparación. Les invito entonces sí a esta participación, al menos en su formación política y ciudadana, que tengan como un elemento nuevo y novedoso esto de los consejos juveniles municipales. Con esto cierro el paréntesis y los invito entonces al próximo encuentro.